puede utilizar para el tratamiento del cáncer? Bueno, si es que es nuevo. Sí, de hecho es una de las aplicaciones que se le está dando. Precisamente ahora lo que se hace es introducir este sistema en un vector viral para terapia génica, y lo que se trata de hacer es precisamente editar los genes que están dañados en las células cancerosas. De hecho, la terapia génica, uno de las áreas donde se está aplicando es para el tratamiento y la cura ahora sí que tratar de curar el cáncer. Sí se está aplicando para cáncer. Nada más que ahí la dificultad pues es obtener los genes blanco. Como vimos en el caso de las células cancerosas, pues no solamente es un gen el que ocasiona todo el problema, sino es un conjunto de genes. Entonces, precisamente lo que se está buscando es los genes blanco. ¿Cuáles genes atacar o cuáles genes modificar o alterar para poder ya sea curar la enfermedad o tratar de evitar su avance o de prevenirla en dado caso? Y sí, son estrategias de terapia génica que están en fase de desarrollo. Una pregunta, doctora. Ajá. Había dicho que los aptámeros se podían plegar ¿en qué? En estructuras, estructuras tridimensionales. Más que nada son ya estructuras, estamos hablando de estructuras secundarias o terciarias, ya estructuras más complejas que simplemente la cadena lineal de bases nitrogenadas. Muchas gracias. De nada. Maestra, una pregunta nada más. De la diapositiva anterior, es que no alcancé a copiar, el de ZNF, ¿es nucleasas de qué? ¿De lo que anotó? Son arreglos repetidos a efectores. La de ZNF, nucleasas dedos de zinc. Muchas gracias. Sí, es que los dedos de zinc son unos dominios precisamente que tienen las proteínas, que básicamente, como su nombre lo indica, son unos dedos que forman la estructura de la proteína y tienen zinc en medio estabilizándola. Entonces, las proteínas que tienen este dominio de dedos de zinc principalmente son proteínas de unión al ADN. Pueden interactuar con la molécula de ADN. Doctora, y bueno, en el RNA de interferencia decía que es post-transcripcional. Sí, post-transcripcional, el silenciamiento. Ok, gracias. Después de la transcripción, ahorita lo vamos a ver rápidamente. Entonces, lo que se busca con la terapia génica es la reparación de un gen dañado, es decir, tenemos una célula que tiene un gen que no es funcional, y lo que se va a hacer es introducirle la copia funcional, ya sea mediante la utilización de un plásmido, por ejemplo, o mediante la edición de genomas, quitar el gen que está dañado y colocar la copia del gen funcional. Entonces, ya una vez que se colocó el gen funcional, pues la célula vuelve a funcionar ahora sí que a funcionar de forma normal. Perdón, ¿qué le pasa? El que deja de funcionar, el que no funciona. Aquí, como el gen no está funcionando, el gen funcional que estás introduciendo suple la función. Entonces, el otro gen muchas veces ahora sí que se queda ahí, pero el gen funcional suple la función del gen que no está funcionando de forma adecuada. Sobre todo el producto ya de este gen es el que va a llevar a cabo la función. Entonces, el producto del gen que no está funcionando, por ejemplo, que ese gen tenga una mutación y la proteína que se genera sea una proteína que no funciona, o sea, que no lleva a cabo bien su función, al momento de que introduces el gen funcional, el producto de este gen sí va a llevar a cabo la función adecuada, entonces suple la función. Y el gen se queda igual, a menos que se utilicen las técnicas de edición de genomas en las cuales cortes el gen que no funciona, lo remuevas y pongas el gen que sí funciona. Ahí va a depender de la técnica que se realice para introducir el gen funcional. Generalmente lo que se hace más sencillo para no utilizar herramientas de edición de genomas es el gen funcional se clona en un plásmido y el plásmido es el que se introduce a la célula. Entonces el producto del gen que se introdujo a la célula va a suplir la función del gen que no funciona.
Por ejemplo, en el caso de las personas, supongamos que no producen insulina, o que la insulina que están produciendo está defectuosa, que no funciona, ahí lo que se puede hacer es introducirle a las células beta del páncreas el gen funcional para insulina. Entonces ahí ya modificas las células y las células ya las células que recibieron el gen funcional pues van a estar produciendo la insulina y van a suplir la función de las células o del gen que no funcionaba. No sé si quedó más claro. Sí, gracias, doctora. De nada. Esta es de inhibición, aquí vamos a detenerla, ahora sí que vamos a bloquear un gen que se está expresando. Aquí más que nada tenemos el gen que se expresa que no se debería de estar expresando. Entonces lo que se hace es, se introduce un gen que su función va a ser la de bloquear la función de este gen. Entonces este gen lo que va a hacer únicamente es bloquear la función de este. Entonces al momento de que la bloquea, la célula funciona de forma normal. No va ahora sí que a suplir la función como tal, porque lo que nos interesa es que el gen deje de funcionar, este gen deje de funcionar. Entonces este gen lo único que va a hacer es precisamente apagar este gen. Este es para inhibir la función del gen, que precisamente una de las estrategias pues es la utilización de RNA de interferencia para activar el silenciamiento génico, es decir, apagar este gen mediante silenciamiento, que ya no siga expresándose. Entonces, el silenciamiento génico, ahora sí que el mecanismo se activa por la presencia de un RNA de doble cadena. Entonces, tenemos que buscar la estrategia de cómo introducir ese RNA de doble cadena. Una de ellas es introducir en un plásmido RNAs que se denomina RNA pequeño, de horquilla pequeño, es la traducción, RNA de horquilla pequeño, que tiene, este RNA la característica que tiene es que al momento de que se transcribe a partir del plásmido, aquí estamos introduciendo ADN, aquí está la secuencia de nuestro RNA, al momento de que este plásmido se llega al núcleo de la célula, se transcribe y se genera este RNA de doble cadena. Se le denomina de pequeña RNA de horquilla pequeño porque forma esta estructura, como si fuera una horquilla. Esta estructura se denomina tallo asa. Es un tallo con una asa, literal. Entonces, lo que se genera es precisamente este RNA de doble cadena. Este RNA sale del núcleo y en el núcleo la célula detecta este RNA de doble cadena como aberrante. En las células el RNA de doble cadena es algo que no es normal, es algo aberrante, algo que no debe de estar. Y precisamente al tener RNA de doble cadena se activa lo que es el mecanismo de silenciamiento. Es como un mecanismo de defensa que tiene la célula contra RNAs de doble cadena porque hay virus que tienen en su genoma RNA de doble cadena, entonces lo toma como algo aberrante, como que algo que hay que destruir. Entonces, Dicer es un complejo de proteínas que participa en el mecanismo de silenciamiento y lo que va a hacer es simplemente cortar la horquilla. Corta la horquilla y libera el RNA de doble cadena, que es precisamente ese RNA de doble cadena, es el RNA de interferencia. Este RNA de doble cadena es reconocido por otro complejo de proteínas que se denomina RISC. Y RISC lo que va a hacer, RISC tiene actividad helicasa, va a abrir las dos cadenas, va a romper los puentes de hidrógeno que existen entre las dos cadenas del RNA y lo que va a hacer es mantenerse unida a una de las cadenas, de este RNA. ¿Por qué? Porque RISC junto con esta secuencia de RNA va a ir a buscar el RNA mensajero que tenga la secuencia complementaria. Una vez que encuentra ese RNA mensajero que tiene la secuencia complementaria, lo encuentra y lo degrada y lo corta. Entonces, precisamente el RNA, esta molécula de RNA se diseña de tal forma que tenga la secuencia complementaria al RNA mensajero del gen que queremos apagar. Entonces, como RISC está cortando el RNA mensajero, este RNA mensajero pues ya no se va a traducir, no va a pasar a lo que es la etapa de traducción y se va a degradar. Entonces, el gen en sí, el producto del gen ya no se va a generar. Entonces estaríamos apagando
a nivel transcripcional el gen. Ya no tendríamos la proteína, el producto del gen como tal. Entonces, así es como funciona el silenciamiento. Doctora, creo que lo puedo volver a explicar. Es que me perdí un poquito. Aquí más que nada se introduce la secuencia que va a codificar para nuestro RNA pequeño, de horquilla pequeño. Y ya una vez dentro del núcleo, este plásmido se introduce a la célula, esta es la célula, llega al núcleo, se transcribe, la transcripción se lleva a cabo en el núcleo, se genera la molécula de RNA y está diseñada de tal forma que por complementariedad de base se forma esta estructura. Estas secuencias son complementarias. Entonces se genera este RNA de doble cadena y sale al citoplasma. En el citoplasma, este RNA de doble cadena es algo aberrante, algo que no debe de estar, y es reconocido por el complejo Dicer. Dicer lo que hace es cortar la horquilla, remueve la horquilla y únicamente deja este RNA de doble cadena, que es precisamente el RNA de interferencia. Este RNA de doble cadena va a ser reconocido por otro complejo que se denomina RISC. Estos son los que participan en el mecanismo de silenciamiento. Entonces, RISC lo que va a hacer es abrir las dos cadenas del RNA, las va a separar, por eso tienen actividad helicasa. Las helicasas, eso es lo que tienen, pueden abrir las dos, separar las dos cadenas. Y ya una vez que se separan las dos cadenas, RISC se mantiene unida a una de las cadenas del RNA de interferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este RNA de interferencia sirve como guía para RISC para localizar el RNA mensajero que se va a degradar. Este RNA mensajero es generado por el gen que queremos apagar, este de aquí. Entonces, RISC, utilizando la secuencia del RNA de interferencia, reconoce la secuencia del RNA mensajero y la corta y la degrada. Entonces, estamos degradando el RNA mensajero antes de que se traduzca. Entonces, no va a haber traducción porque ya no hay RNA mensajero de que traducir. Se degrada, lo corta en fragmentos. Entonces, este sistema precisamente evita que el producto del gen se genere y sirve precisamente para apagar genes, para que ya no se expresen. Y es un silenciamiento, como les digo, post-transcripcional, porque nuestro gen, el gen que se quiere apagar, se está transcribiendo, pero ya no se está traduciendo. Y el otro mecanismo es muy similar, nada más que ahora en lugar de generar un RNA de horquilla pequeño, se genera directamente el RNA de interferencia y ya no pasa por el núcleo, se puede inyectar directamente a la célula el RNA de interferencia y nuevamente se enciende el mecanismo de silenciamiento, que es el mismo que acá. Nada más cambia un paso, estos pasos, en el cual depende de cómo estemos introduciendo el RNA a la célula, la estrategia que se esté utilizando. Pues nuevamente participa RISC, utiliza como molde una de las cadenas del RNA de interferencia para degradar el RNA mensajero del gen que se quiere apagar. Y así opera el silenciamiento génico. Esa técnica, ¿cómo se llama? O sea, es que son dos, ¿no? Una es el silenciamiento génico, es ahora sí que el mecanismo silenciamiento génico. Y para lograr el silenciamiento puedes utilizar ya sea el RNA de horquilla pequeño, bueno, RNA de horquilla pequeño, o utilizar directamente el RNA de interferencia. De nada. Doctora, ¿cómo dijo que se llamaba ese RNA con la horquilla? ¿Le había dicho un nombre en especial? Es RNA es que es de horquilla corta, así se llama. Ok, gracias. Es que no sé si es RNA, es que es Short Harping RNA. Es de horquilla corta. RNA de horquilla corta. Sería la traducción. Muchas gracias. De nada. Y bueno, tenemos por otro lado la reparación o la edición utilizando nucleasas, que son precisamente los sistemas que mencionábamos. Antes de continuar voy a reiniciar la sesión porque queda menos de un minuto. Entonces finalizo la sesión y nos volvemos a